Me mostraban distintas cosas, me enseñaron distintas cosas, pero entre ellas me hablaron de cuatro cosas que son las que recordé y cuando volví la anoté en un Mm, cuaderno. Y la primera era que nosotros no somos nada más que nuestros vínculos. Tú no de esta existencia no te vayas a llevar nada. La única forma de mm. trascender es lo que le dejáis a otras personas. Y sí, La mente humana es infinita en sus posibilidades de creatividad y conocimiento. Hola, somos la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Chile. Bienvenido a nuestro podcast. Hoy estaremos conversando con nuestra querida Claudia Weissman acerca de los encuentros transpersonales con psicodélicos y el rol de la comunidad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CIEP. El día de hoy vamos a estar hablando con Claudia Weissman. Ella es terapeuta transpersonal y facilita procesos con micro y con macrodosis. Estuvimos hablando varios aspectos relacionados al campo, como lo es los procesos de integración, el uso recreativo, el uso terapéutico, el significado de las crisis en la vida y varias cositas más. Así que antes de empezar la entrevista, les recuerdo que darle me gusta, dejar un comentario, compartir este contenido son todas acciones que nos permiten seguir creciendo esta comunidad. Así que les envío un abracito grande y nos vemos al otro lado. que como quién soy yo, Sí. eso te decía, pues una abuelita psiconauta. Ahora soy abuelita de 49. Imagínate la bendición de la vida, el momento en que me encuentro. Nunca, esto es como lo que nunca te esperaste. Em, Y nada, como te decía, mi viejo Don Mario tiene 84, está sanito, entonces como que estoy como en una segunda adolescencia, te diría yo, como que no tengo responsabilidades y recibo puro amor, ¿cachai? Entonces con mucho espacio para mis procesos personales. Así que dándome permiso para todo, trabajando lo que me gusta, lo que se me aparece también, y ya llevo harto rato en el tema de la terapia transpersonal y el coaching ejecutivo. Súper. Como te decía, es como que hay gente que le parece raro esto, oh, trabaja en corporaciones, pero también pues el cómo llegué a esto tiene mucho que ver con eso porque es la cosa de la experiencia y el camino personal. Yo trabajé 14 años en empresas, en áreas de venta y marketing, como la vida sin sentido, Mm, lo que afuera se ve perfecto, como el novio perfecto, con el sueldo perfecto, los cargos perfectos, los niños perfectos y por adentro una sensación de derrumbe, mm, de vacío. Y eso me hizo salirme de eso y meterme al coaching. Así que al coaching yo le agradezco todo porque fue la primera luz en el camino. Y ya. de ahí, como practicando el coaching ejecutivo, que en el fondo lo de Quirón, pues el sanador herido, el haber salido dinamitando, dinamitada de ahí, me permitió pararme de afuera y acompañar a la gente a sostenerse. Pero Mm, al poco andar te das cuenta que no hay nada que sostener ahí, eso está malo a la base, po. mm, Esas son formas de vivir que hacen daño a las personas, ¿cachai? Entonces ahí me envasé al tema de la terapia y también, pues como todo iba caminando al mismo tiempo que mi propio proceso y los psicodélicos también llegaron en un momento como de procesos psicológicos para mí que ya estaban agotados. Es como hasta dónde puedes escarbar en tu mente, ser mm, experto en tu historia biográfica y no tener la fuerza para hacer cambios, po. Y ahí mm, uno descubre que le falta alma a la cosa. mm. ¿Cachai? Y ahí llegaron los psicodélicos. Y al poco andar en los psicodélicos, de mi experiencia personal, a mí siempre este pensamiento que es como, "Ah, Dios mío, ¿qué es lo que es esto? Hay que ponerlo a disposición de otra gente, ¿cachai? Que es Una como, preguntita, ¿a qué edad fue tu primera experiencia con psicodélicos? no, fue recreativa. Y fue como a los 20 años, no, 10 o 18 en realidad. Claro, antes de tener a mi hijo, yo tuve a mi hijo a los 19 y fue con LSD. Ya. En la playa. Fantástico. Una fantástica. Me encantó cuando, como sin ninguna experiencia, sentí el efecto, porque iba en una micro entre La Serena y Totoralillo, porque iba para Totoralillo con una amiga y nos tomamos la estampita, nos pusimos en la boca la estampita antes de subirnos a la micro y cuando nos estábamos bajando yo sentía que me dolía la cara, ¿cachai? Me dolía la cara, sentía un dolor en la cara y me miré en el espejo y venía así.
sonriendo. Entonces esa fue tu Claro, primera pero experiencia recreativa, pero cuando hablas de esto que estuviste en el mundo corporativo, ya haciendo harta terapia, eh, el acercamiento fue diferente a los psicodélicos, me imagino, desde un área terapéutica. sí, sabes que fue como dicen, oye, las plantas te llaman, y esas frases así, pero de verdad un día yo ya en una terapia de 5 años de psicoanálisis, así, que el primer año vaya una vez a la semana, el segundo año dos veces a la semana, el tercer año tres veces a la semana ya le pagué un jaguar al psicoanalista. Me pasó eso como de que sentí que tenía que, se me vino lo de la ayahuasca. No me preguntéis Mm, cómo me empezó a llegar gente que me decía, oye, tomé esto, viajé y estuve en una ceremonia de esto y así llegó. Y como en esa búsqueda empecé a mirar lugares donde hacerlo. ¿Cachai? ya. Como, oye, quiero hacerlo y averiguar. Y como buena pajarita nueva, estuve a punto de inscribirme en esa cuestión de Ayahuasca International, que es como un tipo que después resultó que era un chanta y que hacía cosas súper masivas, o sea, como energéticamente me iba a exponer por ignorante a algo súper heavy. No lo pude hacer. De ahí aparecieron las noticias del tipo y seguí buscando. Me demoré, desde que tuve el impulso, me demoré 3 años. Como en encontrar el lugar para hacerlo, la ayahuasca. Y tomar así en una ceremonia, en un contexto. Y eso fue como mucho después, 2016 creo. 2016. Ah, bueno, hace poco. Y desde nueve tu años. primera experiencia recreativa hasta eso, eh, ¿tuviste algún consumo recreativo ya, Culpable. ¿Ah? Sí, sí, consumía recreativamente hongo, éxtasis, ya? Porque anfetamina. Eso no estaría en la categoría. eso lo podemos... Pero mira, ¿sabéis qué? Yo creo que todos partimos con consumo recreativo, de Sí, diferentes oye, a mí formas, no borren nada, no borren. y no creo que haya que borrarlo. O No, sea... Yo creo que esa es la idea de estas conversas, que cambiemos, obvio, que primero saquemos estigma, que dejemos de poner ciertos temas como un tabú y poner las cosas como son, po. O sea, totalmente. Cuando yo el... digo de mi historia personal, Simón, te lo cuento, déjalo ahí, porque como que lo escuchen, en verdad, yo cuando te hablo de una crisis enorme, de cuando trabajaba en el mundo corporativo, te incluyo consumos problemáticos. Cuando mi mm, mamá estuvo enferma de cáncer al pecho, se demoró 5 años esa mm, enfermedad y terminó ella falleciendo. Y el alcohol es un soporte. Y en mm. esta sociedad está permitida. Sí, y El soporte celebrada está muchas permitido. veces. Claro. Entonces yo siento que aquí se abre igual un tema importante relacionado al tema que que son los riesgos, que son el uso problemático también de sustancias, pero principalmente la intención con que uno se acerca también. Como decía, yo creo que la mayoría de las personas que estamos quizás trabajando en el campo de una u otra forma, partimos con un consumo recreativo y quizás ya profundizando a las circunstancias de la vida, las crisis que uno pasa, uno va madurando o no y va considerando, pucha, qué cosas puedo hacer para ayudarme. Y la intención va cambiando. O sea, antes era solo pasarla bien, cuando uno es más chico, obviamente está enfocado en otras cosas, son otras las prioridades. A medida que uno va adquiriendo responsabilidades, empiezan también los problemas, las crisis. Entonces, obviamente, el enfoque de la vida cambia y estas mismas sustancias que uno utilizaba para divertirse, ahora quizás pueden tener otro uso. Mm, Y no creo que recreativo o uso adulto terapéutico uno sea mejor que otro, sino que son formas diferentes. Yo creo que es bueno ponerlo ahí porque hay personas que todavía creen que los honguitos son solo para reírse. Y lo escucho mucho. Sí, yo me mm. tomé un honguito, me quería puro reír.
Y a ¿Cachai? veces uno no se ríe. A veces uno no se ríe, a veces uno llora mucho. Sí, eso como eso que decís tú, para mí como el uso de sustancias y consumo problemático, cosas recreativas, ha tenido que ver con las crisis de la vida, ¿cachai? Como Mm, bueno, el uso recreativo siempre tiene como un color como más alegre, ¿cachai? Como de compartir y qué sé yo, y el consumo claro. problemático a mí se me ha presentado en las crisis, Mm, porque ante como no tener contención, no tener respuestas, y la sociedad es muy cruel cuando un individuo está enfermo o teniendo comportamientos que no son funcionales, ¿cachai? No mm, hay donde refugiarse, y ahí las sustancias empiezan a como, oye, acá me puedo relajar, acá puedo ser yo. Cuando uno ve los mm, tratamientos de adicción, la gente te dice, el alcohol era mi compañero, no sé, mm, por la cocaína, ¿cachai? Me mm, devolvía la alegría de vivir, no tengo idea, pero los relatos son bien profundos. Consumo problemático mm, no es porque la gente es mala y le gusta hacer eso, hay tremendos mm, dolores detrás de esa cuestión. totalmente. ¿Qué sustancias tuviste uso problemático? La marihuana, yo tuve una relación con la marihuana, sí, pero larga y... Ah, bueno, porque también ahora se habla como que, oye, la marihuana no produce adicción, sí produce, Sí, y total, produce. abstinencia, Sí, sí, ¿sí? sí. Y yo lo ocupaba que para, ya no recreativamente solamente, sino que, no sé, pues, fumaba un par de fumantes de entrar a la oficina. Tenéis que pensar Mm, que yo trabajaba en venta a cargo de... mis últimos trabajos a cargo de equipos de 14 15 personas. ¿Cachai? mm, Que tienes que exigirles metas, como el nivel de cortisol en tu sistema es como por total. orden de algo, es alto. Mm. Sí, po. Claro, porque siempre trato de considerar el público que puede estar escuchando. Cuando es un podcast relacionado al campo de los psicodélicos, estamos hablando de sustancias que tienen el potencial de ser problemáticas, pero aquí es bueno recordar, y por eso te preguntaba cuál, porque se sabe hoy en día que los psicodélicos no tienen un componente adictivo. O sea, el ayahuasca, los honguitos, la psilocibina, la mescalina, Mm, eh, no tienen un componente adictivo. Se sabe que la cocaína o el alcohol utilizan una vía específica que produce esta sensación de querer buscarla más. Aclarar, cierto, que los psicodélicos no tienen ese componente, por eso me hubiera parecido muy raro que hubieras dicho uso problemático de LSD o psilocibina, porque hasta el día de hoy no he escuchado nadie. no podéis vivir. Claro, son sustancias que muchas veces tú quieres no probarlas nunca más, Mm, pero porque sabes que tienen un potencial y porque por muy desafiante que haya sido la experiencia, vale la pena quizás seguir considerándola. mm, Pero claro, sustancias como el alcohol y la marihuana, o sea, es más que sabido que tienen un componente adictivo. Y por mucho, porque claro, pasa con la marihuana hoy en día que sabemos que tiene un potencial beneficioso también, pero si uno tiene una relación saludable con la sustancia. Y yo creo que de la misma forma que uno aprende a relacionarse con una persona, también puede aprender a relacionarse con una sustancia o con el alimento, con cualquier cosa en realidad en la vida. así es la relación, es como porque lo que te decía, po, es como cómo fuimos educados, po, como de esta cosa de la marihuana a mí me da algo, yo qué relación tengo que tener con ella, ¿cachai? Es como Claro. quiero mi beneficio y lo quiero ahora, ¿no? Como pero también así como te decía, como mirándolo de un lado más terapéutico, yo me doy cuenta que para mí era algo, era un soporte, ¿cachai? Mm, No, ya ni siquiera me divertía. Y dejé de fumar porque un día me agarró una paranoia, viste que las nuevas cepas tienen concentraciones sí, distintas, sí, sí, sí. y un día fumé una cepa que, o sea, me dio una paranoia terrible. No quise experimentarlo nunca más, ¿cachai? Como que te hubiera Te dado la creo. corriente, como, "Ah, no quiero volver a fumar". Así que yo Mm. siempre digo que la marihuana me dejó a mí. Yo no dejé nunca. Te dijo ya es suficiente. ¿Y qué Sí. pasó después de eso? Después que te diste cuenta que estabas utilizando, o sea, haciendo uso problemático de la marihuana. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el camino? Fue como, primero empecé a conectar con el tema del deporte.
¿cachai? Que viste también usándolo como un soporte, ¿ah? No necesariamente, oye, quiero ser saludable y todo, sino, oye, quiero mi ración de dopamina, Claro, como, claro. necesito, ¿cachai? Y eso me ayudó un montón. Pero es cambiar una cosa por otra, ¿ah? Porque Mm. salí a correr, vamos corriendo, primero de corrido 8K, después 10K, 14K, Sí. es como, vamos, es lo ¿Te mismo. pasaste para el otro lado igual? También, ¿cachai? También. Y después de eso, cuando empecé a estudiar terapia, ha sido como hace unos 12 o 13 años atrás, em, tenía, como la escuela donde yo estudiaba, tenéis que hacer proceso personal, ¿cachai? Que no, no vaya a ir en libro, no te vamos a contar cómo son los procesos, vaya a leer el libro, pero tenéis que hacer tu proceso personal. Ya, Y a mí me parece central en un proceso de sí, formación. total. Em, y en ese proceso, en el formato o en esta corriente de la terapia transpersonal, encontré espacio para explorar lo que dolía, ¿cachai? Que no así no me resultó a mí en el psicoanálisis, no sé si yo no tenía la madurez, no era mi momento, ¿cachai? Mm, Pero en esos espacios empecé a encontrar eh, formas de explorar mi propio dolor de una manera que me permitía ser más resolutiva. Y mm. ahí claro, y ahí me empecé a conocer y me empecé a entender más. ¿Cachai? Y hoy día, ¿a qué es lo que te dedicas principalmente? A la terapia transpersonal Terapia transpersonal. sí, y hago coaching en empresas también, como te decía, coaching ejecutivo. Soy profesora en dos diplomados de coaching en este momento, uno en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en el de la Universidad Mayor también. Súper. Claro, hago clase. ¿Y qué te parece todo lo que está pasando en el campo de los psicodélicos desde un lugar más global? En el mundo ya sabemos que en hartos países ya está ocurriendo, se ha legalizado, y acá en Chile. Bueno, como la última, yo no fui a la última conferencia de Denver, pero hay algo de la que fui, la del 2023, que estaba el Carl Hart, el Ya, que sí, escribió sí, este libro Drogas para adultos, que a mí siempre me ha encantado, ese loco asesora a gobiernos, como en políticas de sí. droga y todo, y me gustaba mucho una mirada que tenía él, que es como a 10.000 pies de altura, donde dice que en realidad la problemática de las drogas, como no está comprobado que vayan a causar adicción y todo, sino que hay una mirada paternalista en donde los gobiernos les dicen a las Mm, personas en qué van a invertir su energía y la energía la van a invertir en algo paternalista. Nosotros les vamos a decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer porque ustedes no saben lo que es mejor para ustedes mismos. mm, Y entonces bajo ese prisma, siempre la mirada es de restricciones, de mm, satanizar cosas. Y me gusta lo que decía él, pues, que si las personas en el fondo, no, ¿por qué no miramos mejor estas formas de vivir que nos hacen mm. necesitar soporte y que eso es la verdadera base de las adicciones? ¿Cachai? Como eso Claro, es lo malo de la... Pero la droga en sí no tiene nada de malo. Y me totalmente. gusta eso, que se esté como abriendo la puerta al uso terapéutico y en muchos lugares también a la despenalización, no sé, pues como el barrio rojo de Holanda, que Mm, cuando éramos más chicos era como, "Ah, fuiste a Holanda y fuiste al barrio rojo y ahí se voy a comprar marihuana", es como claro. la cosa se ponga así. Eso Mm, a mí me gusta lo que él habla y digo, pongamos la atención en donde realmente está lo que duele. mm. Sí, totalmente. O sea, lo he repetido en varios episodios, que hoy día somos los testigos de las consecuencias de una forma de entender la vida, y que ha sido una forma bien moldeada ¿Mm? a través de la educación, de la cultura, que uno dice, ¿de dónde? Hoy día y creo que gran parte son los psicodélicos, estas plantas que nos permiten hacernos estas preguntas, vernos desde otro lado, de salir de la máquina y empezar a cuestionarnos desde dónde estamos actuando. Porque hay que ir al trabajo, porque hay que pagar cuentas, porque hay que tener una pareja, una casa, un vehículo. Pero ¿de dónde salen estas ideas? Hay que Ujú, vivir así. ujú, Y si le damos un par de vueltas, nos damos cuenta que es una historia que está bien moldeada para que un sistema funcione a la perfección, un sistema que beneficia a unos pocos.
y que Sí. estruja a la masa. Entonces, despertemos. Despertemos. Y eso es como, yo te diría que en los procesos de integración y de acompañamiento que hago yo, es como lo que más veo que las personas que han tenido sesiones profundas y de reflexiones profundas, y a veces no tan profundas, pero de despertares disruptivos, que es como, Mm, ¡ah! En el fondo se pone en una despersonalización, alguien se equivocó en la dosis, se pone una despersonalización y después vuelve realmente removido, porque a donde te lleva la mirada eso es mm, a de qué está hecho el mundo en el fondo, cómo nos mm, relacionamos, dónde hemos puesto nuestra atención y cómo nos tienen hipnotizados en el fondo. Y cuando te conectan con tú tienes la libertad para hacer algo distinto y uno no mm. tiene como una relación sana con su ego, ni tiene un camino terapéutico, lo que te da es pánico, porque es como, ¿qué hago Claro. con esta información? Preferiría no conocerla en el fondo. Que si me decís que en mi trabajo me están vampirizando energéticamente, que yo no estoy creando nada, ¿cachai? Mm, Como que soy un ser creador y no estoy creando nada, claro. que estoy haciendo exactamente lo que me dicen sin cuestionarlo, que me nutro de basura, es pues, como te Mm, llega, ¿cachai? mm, ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Yo tuve una experiencia en Perú súper bonita que me dejó 3 días muda. Me insuflaron Wilca, un curandero que se llama Agustín Guzmán. Estábamos en una dieta de ya. guachuma de 9 días. Y en una de las noches dijo, ¿alguien quiere como tomar Wilca? Y dijo, esta noche solo le daremos a los hombres. Y yo le dije, oiga, encuentro súper discriminador su comentario. Estúpida. Y me dijo, venga, entonces le voy a dar a usted y le voy a dar primero. ¿Cachai? Y me da, me sopla carga una cosa como Ya. de rapé, un soplador de rapé, y me sopla Wilca y después me sopla, y después de que me había soplado el primer orificio, y hice una inhalación con los ojos cerrados y viajé como Andrómeda y volví para abrir los ojos y que me soplara el otro orificio nasal. Me pasaron una palangana de plástico como pensando que podís vomitar y después me dejó completamente sola. Y como en ese irme de la cosa, atravesé, por supuesto, una experiencia de muerte, se te despiertan todas las alarmas, creí que me había intoxicado, que iba a morir ahí en Perú, que mi familia no sabía, como todas las paranoias que vienen en ese momento. Y dije, voy a ir al baño, como a tratar de Sacarme. enjuagar esto. Y a duras penas, no sé cómo fui caminando al baño mientras veía colores, como que atravesaba portales. Llego al baño, miro los artefactos del baño y no entendía nada. Era como, ¿qué es esto? No tenía lenguaje, ¿cachai? Como en el fondo un vanitorio, una imagen Mm, así. Nada, me arrodillé en el piso, me acosté y me morí, ¿cachai? Me morí. Pero la cosa es que después, como tuve toda una experiencia súper transpersonal, donde según yo te podría describir, no sé a dónde fui, pero que fui como una nave espacial donde se me mostraron como unos seres azules. Me mostraban distintas cosas, me enseñaron distintas cosas, pero entre ellas me hablaron de 4 cosas que son las que recordé y cuando volví la anoté en un mm, cuaderno. Y la primera era que nosotros no somos nada más que nuestros vínculos. De esta existencia no te vaya a llevar nada. La única forma de mm, trascender es lo que le dejáis a otras personas. ¿Cachai? Como a otros seres en realidad, en las mm, relaciones. Ni siquiera seres, las relaciones con todo, como decías tú, con la marihuana, con todo. ¿Cachai? mm, Tu trabajo, tus relaciones. Después me hablaban de la ética, que la ética no era relativa, que en el corazón de cada ser todos sabían lo que era lo correcto, ¿cachai? Como si mm, tú buscabas bien y profundamente, todos sabían, esto no era mm, ciencia oculta, ¿cachai? Lenguas muertas, era algo claro. vivo que estaba en lo profundo de tu corazón. Entonces lo de los vínculos, me dijeron lo de la ética. Ah, y después me decían el tema del sentido de la vida, que como que el sentido de la vida era el mismo para todos, y era encontrarse como con esta sacralidad de estar vivo, ¿cachai? Mm, Como que tú te pudieras dar cuenta de la bendición que era estar mm, vivo, y a partir de ahí vaya a poder desarrollar tu vida, ¿cachai? mm, Entonces como
también venía como el cuarto concepto que era como el pecado mortal, que es como a donde yo soy devota, te lo traduzco así, pero todo esto se me entregaba así como en concepto. Mm, Yo le pongo palabras, pero eran conceptos. Y que era eso, como vivir una vida de manera inconsciente, ¿cachai? mm, Como no vivir conscientemente, ese era el pecado mortal, como farrearse la vida, mm. ¿cachai? Y ahí fue como, ya, chao, como esto es lo... ¿Qué más, po? Después de que uno sabe eso, quedáis 3 días mudo, po, porque sí, y es Total, yo mi creo. vida, ¿cachai? Mm, Es mi vida, y empecé a mirar mis relaciones, como tengo una relación tóxica con mi pareja, ¿cachai? mm, Trabajo, a veces trabajo como por el dinero, no poniendo mi corazón en lo que estoy haciendo, y empecé a revisar, y eso es lo que te mete en las crisis, po. Y si mm. uno no está acompañado, no tenéis con quién conversar de esto, te quería encerrar en tu casa y cerrar Totalmente. la puerta y chao. Y después, ojalá se me olvide, Mm. rogarle a Dios que se me borre la memoria. Claro, me parece fascinante lo que me cuentas. Actualmente estoy leyendo La molécula de Dios, el libro de Rick Strassman, después de haber visto ya varias veces el documental. Y claro, cuando te dices esta locura, que aparecieron cuatro seres que quizás de manera no verbal, a través de conceptos, me entregaron esta información, para alguien que no está en el campo, puede sonar un disparate. Y uno dice, sí, pues sí, esas son las psicodélicos. Te hacen hablar esas tonteras, te hacen ver esas tonteras. Eh, Es fácil decir eso cuando no has profundizado en el tema. Pero cuando te das cuenta de que esto tiene miles de años, de que ha sido utilizado por la mayoría de las culturas de manera visionaria para la salud, de diferentes formas, y que hoy día la ciencia está tratando de entender qué es esto. Y mm, científicos como Rick Strassman, como decía Robert Carr Harris, Timmerman, chileno, que está ahí también en la vanguardia, estudiando qué es esto, de que esta molécula DMT nos abre a un mundo transpersonal donde ya se ha visto a través de cientos de casos que no son disparates lo que aparecen. O sea, es información súper profunda. Se habla también de la interacción con entidades que no se mm, sabe qué es, nadie puede decir mm, lo que es, pero que mm. estas entidades entregan información que es coherente y que tiene un Sí, significado profundo en la vida de las personas. Entonces, a mí en lo personal no me queda más que fascinación de, de contar esto, de experimentarlo, de vivirlo, de seguir estudiándolo y de recoger cómo podemos mejorarnos a nosotros y a la sociedad a través de estas herramientas. sí, y como lo bacán de estas experiencias, ¿cachai? Y en el tema de la terapia es acompañar a las personas a integrar eso a la vida. Y eso, Mm, como en las comisiones, en la formación decíamos, es súper necesario que los facilitadores y los terapeutas tengan experiencia directa, porque sí, si viene un paciente y te cuenta esto, tú no le puedes decir, oye, tú estás con un delirio claro. místico, un brote psicótico, es como no se trata de Mm, encasillarlos como ¿cómo repercute esto en tu vida? Y como digo, yo esa experiencia la tuve, no sé, el 2010, no, fue después de la pandemia, el 2021 habré ido. ¿ya? Em, y cómo ha modificado mi vida. No fue un Mm, día, ¿cachai? Como te decía, al día siguiente quedé muda. Es como no, mm, casi como mi mente, mi ego, no quiero saber esta información, porque si tengo que vivir en coherencia, voy a tener que mover, va a agarrar una retroexcavadora y mover un montón de cosas, ¿cachai? En mi mm, casa. Es como en lo que está más próximo a mí, lo que he construido hasta ahora antes de conocer esto, ¿cachai? mm, Y, bueno, y eso también son las cosas que me tienen viviendo acá en el sur, ¿cachai? Como que uno empieza a tomar decisiones que están alineados con esas cosas. claro. ¿Qué cambios Como hiciste después de esa experiencia, así como significativos? O sea, he seguido como caminando en el tema del acompañamiento a personas siempre, pero en mi proceso personal de vida, como poniendo, se me empezó a dar vuelta la mirada de una cosa más pública y más social que tengo yo como de carácter, ¿cachai? Que Mm, es como lo que se me da fácil
a mi mundo interior, ¿cachai? Como una mm, llamada, o sea, como en el fondo la puerta está adentro, ¿cachai? mm, Como, Claudia, la puerta está adentro, mm, esto no se resuelve con dinero, no. Y como me ha traído a conectar, ponte tú, hace poco, ¿cachai? Pequeñas cosas de la vida que me van enseñando, me han ayudado a prestar atención a cosas muy simples, como tengo acá en Panguipulli, tengo de vecinas dos yeguas, dos yeguas. La Jurrem y la Marión les puso como la esposa del sultán les puso mm, mi vecino. Y las yeguas, cuando yo llegué, no se me acercaban, ¿cachai? Y de un momento a otro empezaron a venir a la reja, ¿cachai? Y yo las empecé a acariciar. Y un día estaba acariciando a la yegua y la yegua se quedó y cambió el ritmo de su respiración y yo sentí una sensación como que hubiera tomado M. Así la acariciaba y respirábamos juntas y, y yo realmente sentí como esta ola que tiene el M como que te sube y te hace respirar hondo, así. Y tuve esa sensación y dije, claro, pues, bueno, esto es el sistema nervioso cuando está equilibrado, mm, ¿cachai? Como mm, en el fondo te podía ir a leer toda la teoría del sistema vagal, polivagal y los ejercicios de no sé qué, pero acariciando al caballo, ¿cachai? No fue mm, una obra mía, el caballo me arrastró con el campo electromagnético en su corazón, el caballo me arrastró a sentir eso mm, y como regalándome una coordenada nueva, como qué es lo que es bienestar, qué es lo que es sentirse seguro, ¿cachai? mm, Es esto. mm. Y, y nada, impresionante, Interesante. porque como, cómo ha cambiado mi vida, es porque ahora ya en el fondo el conocimiento no está en ir a preguntarle a la inteligencia artificial ni leerme un paper sobre el sistema nervioso, es como en Mm, esta experiencia en la vida y qué es mm, lo que me permite a mí eso. Y como te decía, en el acompañamiento es cuando hay una persona llorando y todo, tú podés buscar ese lugar adentro tuyo para regularte y que la otra persona se pueda regular a partir de tu corazón, ¿cachai? Y eso ya no está en los libros, entonces como cómo ha cambiado mi claro, vida. Uf, se me peló la cebolla de maneras que... Y se me peló el cable también, ¿cachai? Por eso decía, ya sin miedo al éxito. me encanta. ¿Sí? Claudia, hoy día se habla mucho de, bueno, hay varios conceptos relacionados al campo que se están hablando, pero yo creo que lo más importante es el set and setting, la preparación y la integración. Yo Mm, creo que es fundamental que, como te decía, aparte de la misión de lo que estamos haciendo, de generar conversaciones relacionadas a esto, de traer experiencias, es porque hay mucha gente que hoy día se está acercando a los psicodélicos, ya les sacó el estigma que tenían, todavía hay mucho estigma, pero hoy día todo el mundo habla de los honguitos y todo el mundo sí. tiene curiosidad de, podría ser, no, no, realmente no te hacen daño al cuerpo. O sea, hay muchos documentales, gente famosa que lo está haciendo, pero saber que existe lo recreativo, que sí está bien, se puede pasar bien, que existen contextos más seguros, pero ¿qué es la integración? Mm. Sí, ay, tremendo tema. Es como, para mí la gente como que consumen recreativamente y todo, que hagan, te digo, lo de Carl Hart, es que hagan lo que quieran, ¿cachai? Acá lo que hay que revisar es otra cosa. Como Mm, eso para mí es como desde mi mirada. Lo que hay que revisar es otra cosa. ¿A dónde va a trabajar esa persona el lunes? ¿Cachai? ¿Qué es lo que le claro. enseñaron en el colegio? ¿Lo que le enseñaron en su familia? Es como, es otra la cosa que hay que revisar. Em, pero en el tema terapéutico, te cuento también, desde mí y desde lo que transmitimos en el diplomado Magmandino, ¿cachai? Lo que nos sostiene en el Fungi Dispensarium, lo que estoy armando ahora en Mujeres y Psicodélicos, y cómo, desde dónde participo en Medicinas Psicodélicas Chile también, Mm, es como justamente está como que la parte terapéutica tiene roles, responsabilidades, tiene una estructura, porque estamos hablando como de un uso que tiene un objetivo y tiene un mm, objetivo terapéutico. Entonces, ahí hay que tener otros cuidados y otras definiciones nomás. Pues, esto no se hace de cualquier manera. A mí me parece que actualmente hay una gran confusión entre como tener una terapia, una psicoterapia de varios años y ocupar las sustancias como catalizadores de procesos, que claro. procesos que son solo de uso
en un momento, porque no toda la Mm, gente tiene padecimiento y está en terapias de años. claro. Otras personas solamente están en desarrollo personal y hay que empezar a normalizar tránsitos, o sea, que se Mm, te muera un pariente cercano, es normal que atravieses un tránsito. Y al contrario, no estás enfermo, es una crisis. mm, eh, que puede ser muy nutritiva para tu vida. mm, ¿Cachai? Entonces, como andar como diagnosticándolo de depresión reactiva por este evento en la vida es como desnaturalizar los ciclos, los mm, síndromes del nido vacío, de qué sé yo, son momentos de la vida. Y yo pienso que esas personas no necesariamente tienen que ir a una terapia de larga data si no lo quieren, claro. sino que pueden hacer uso de estas cosas y hay formatos que están Mm, definidos. Cuando uno mira como los protocolos de MAPS y los de síntesis que fueron usados para los estudios, te vas dando cuenta que las estructuras esas, aunque fueron diseñadas para otra cosa, permiten que se hagan procesos ordenados y que son súper satisfactorios para claro. los pacientes, sobre todo los que están en desarrollo personal. La otra Mm, gente que está en el canal soy bipolar o no sé, como tengo depresión resistente a los medicamentos y qué sé yo, están en otro canal. ¿Cachai? claro, Y eso pertenece al mundo médico, creo claro, yo. sí, sí. ¿Cachai? Sí, de Porque esos acuerdo. mismos pacientes eligieron esos tipos de tratamiento. Mm. ¿Cachai? Al Yo otro lado, quería traer el tema de la integración también, porque, claro, está la libertad de que la persona, si quiere hacer uso recreativo o terapéutico con un acompañamiento, perfecto, pero que sepa que, como decías tú, estas experiencias tienen el potencial de ser tan poderosas, de traer información que puede ser significativa para la vida y que si uno no realiza un proceso de integración, como decía, ya sea idealmente acompañado, esto puede quedar como un sueño y se olvida, y uno sigue sí. en la misma. Y si la persona está teniendo una vida difícil, llena de conflictos, pucha, ojalá que no siga en la misma, siendo que esta experiencia realmente le puede ayudar a hacer los cambios, pero eso es tanto más fácil cuando tenemos a alguien que nos escuche, Mm, que no nos juzgue, que no nos critique por lo que estamos contando. Y quería traerlo porque, claro, existen terapeutas, que es lo ideal, creo yo, pero también de que creemos comunidad. O sea, no necesariamente un terapeuta, sino un círculo de personas donde yo pueda hablarlo y que para mí esto es parte de lo que agradezco de estar aquí, de poder hablar contigo, de poder hablar con todas estas tremendas personas que me ha tocado hablar, que están en el campo y que tienen experiencia en ello, que podemos compartir. O sea, para mí esta conversación también tiene mucho valor personal, mm, porque es este compartir de un camino que uno ha recorrido con una persona que también sabe de lo que uno está hablando. Y no quiere decir que uno sea mejor o peor por esto, pero que muchas veces uno se siente no entendido o mm, solo cuando lo comentas a gente que no ha tenido este tipo de experiencia, porque podéis quedar como un loco. Es muy sí. fácil juzgar a alguien que te habla de una experiencia psicodélica. Y uno está abriendo algo que es muy íntimo y que Sí, te deja te expone, te sientes vulnerable. Entonces, sí, ¿sabéis que eso que decís, Simón? Tenéis que venir al diplomado. En el diplomado Magmandino tuvimos de invitado al Jorge Luis Pino, mi compañero cuando estudié en la Universidad de Naropa, em, que como que abrimos este grupo de medicinas psicodélicas Chile, que al principio fue súper criticado, es como, ¿qué se creen ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están, qué están haciendo? Ustedes no son psicólogos. Y nosotros lo que veníamos era compartir lo que habíamos aprendido en Estados Unidos con un mundo que en el fondo es tabú, po, ¿cachai? Hay malas prácticas mm, porque no se habla sobre eso, a donde claro. todos estos tabúes se hacen como a la mala, Mm, cuando quedan embarradas no se habla de ellas, po, no se conocen. Po. mm. ¿Cachai? Solo se conocen los éxitos y las cosas como raras y feas. Entonces, como de abrir espacios para esto. Entonces venimos y empezamos a compartir los protocolos de MAPS, los de síntesis, lo que sabíamos sobre dosificaciones, todo lo que habíamos aprendido sobre integración en unos workshops a gente que trabajaba en el underground. Pues como vengan a comparar cómo lo están haciendo ustedes, esto es lo que nos Mm, contaron en Estados Unidos.
y después a tener experiencia, ¿cachai? Como juntos. Mm, Y eso abrió un espacio, como decir tú, una comunidad donde podía hablar de esto abiertamente y preguntar, ¿cachai? mm, Preguntar, porque es gente que trabaja con esto, gente que son psiconautas, em, que ya no es raro, es familia y es parte de la integración. Yo siempre me mm, acuerdo de la gente del Santo Daime, que como cuando tú vayas a tomar Daime con ellos, y si es que resuenas, ¿cachai? Porque tiene un estilo definitivo el daime, pues es un sincretismo religioso, ¿cachai? Con ayahuasca, entonces, como si tú resonáis con eso, como te sumas a una comunidad, ¿cachai? mm, Es una iglesia, esto es como es una gente que uno ve, que uno mm, comparte, compartir la fe en el fondo. Y eso es un sostén muy poderoso, que no mm, requiere terapia, pues, ¿cachai? Porque tú claro. estás participando en esa comunidad y esa gente te sostiene. Entonces son formas distintas, pero de conseguir lo mismo. Mm, ¿Cachai? Como uno puede ir ahí y decir, oh, sé que en la última sesión me di cuenta que, no sé, en realidad estoy soñando con vivir afuera y qué sé yo, pero no tiene nada que ver con lo que tengo sembrado en este momento. O sea, esas claro. flores no van a salir porque no sembré eso. Y Mm, que haya gente que te diga, oye, capaz que en el fondo esto es un deseo súper íntimo tuyo, deberías darle más vueltas, como tener con quién mm. pimponear Eh, estas cosas. Yo Porque creo eso que que decís sí. tú, súper importante, cuando hay estas aperturas psíquicas así, ¡guau! Que la gente recibe información definitiva, que es como, oye, como están viviendo no está bien. En el fondo no está bueno. La gente que, como lo rechaza, no quiere hacerse cargo de eso, son los que entran en los lugares más jodidos, po. Sí, Como más totalmente. depresivos, Claro, desesperanzados, diría yo. claro, No depresivos, claro. sino que como sentirse en la inhabilidad de gestionarlo, ¿cachai? Mm. Y ahí las comunidades, yo también creo, Simón, son súper valiosas, Sí, súper. sí, sí. Tenemos que ir ahí haciendo crecer el micelio y a mí me fascina, o sea, cuando yo podría estar horas escuchándote con detalle de tu experiencia, cada una, porque uno también ha tenido esa experiencia y es tan difícil ponerlas en palabras y porque sabes que son reales, ¿sabes? Siento Mm, como si las fuera experimentando uno mismo. Como te digo, hace un par de años atrás, para mí esto hubiera sido disparates, sin sentido, o sea, una pizca de atención le hubiera dado. Pero después de años de investigar, de leer libros, de ver documentales, sí, no, pues si esto es en serio, esto pasa, esto es real, mm, esto es parte de la experiencia humana. mm, Porque cuando chico igual escuchaba historias de personas que habían consumido algo que les había producido estos estados y yo decía, tan loco. Pero mientras tanto, yo me curaba el fin de semana, tenía la media caña el día siguiente y eso era normal. Eso está bien, pues eso es súper normal. claro. ¿Cachai? Entonces, con el tiempo te vas dando cuenta de lo que significa el condicionamiento. Mm, Desde dónde uno está actuando, desde dónde uno está hablando, desde dónde uno está viendo. Y a partir de ahí decir, chuta, existen formas diferentes. mm. Y si uno se ve y es honesto consigo mismo, que estoy en conflicto, que no me gusta la vida que tengo, bueno, haga algo. Puede ser no tiene por qué dejar a su pareja de un día para otro o un trabajo, una transición, Son pero procesos, pues claro, pero eso, darse la oportunidad. darse la oportunidad, o sea, tenemos una vida, al menos en este traje virtual, y aprovechémosla, pues. Claro, es una sola vida, pues, y eso es lo que te decía, como al principio de la historia de los conceptos, de la ética, los vínculos, qué sé yo, hay una sola vida. Entonces los que tocaron eso, la sacralidad de la vida, ¿cachai? Esta historia no se va a repetir, es como Mm. la vida consciente, te lo informa, ¿cachai? Claudia, y mira, antes, porque creo que no sé si tienes que partir a las 11, eh, que nos hable un poquito del diplomado, de qué fue esto, qué es primero, en resumen, Magma Andino, y cómo estuvo este diplomado relacionado a las terapias psicodélicas.
Sí, es que como ahí por ahí te mencioné que como yo estoy en varios proyectos y todos como que convergieron en esta oportunidad del diplomado. ¿Cachai? Que era como, yo empecé con el Jorge Luis Pino en el tema de medicina psicodélica Chile, donde era como, oye, hay que hacer espacio de, no sé, formativo. Yo creo que es Mm, demasiado soberbio decir formativo, pero ya, formativo, para ponerle un nombre que todo. Em, y después con la gente de Magmandino, que siempre partió pensando en ser una plataforma transdisciplinar de investigación con el foco en comprender eh, las formas de sanar, que es como el humano quiere sanar, ¿cachai? mm, La intuición natural del humano de sanar en este malestar que se produce por la vida del capitalismo y lo que hablamos, todas mm, estas capas, estas como cosas que nos han vuelto rígidos, pero adentro hay una almita que quiere sanar, entonces como ya, en esta plataforma vamos a investigar eso y eso siempre como no tenía relación con lo inconsciente, entonces dijimos con lo imaginal, mm, ¿cachai? Em, y en Magma Andino fue que surgió esto. Como que a raíz del trabajo en las comisiones, nosotros ya veníamos pensando, mientras se hacía el trabajo, en decir, hagamos un espacio formativo, de nuevo, que es soberbia, o un espacio para compartir práctica y qué sé yo, más formal, ¿cachai? mm, Como, y ahí creamos esto. Yo traía también lo que sabía de Estados Unidos, que en Estados Unidos eran entre 120 y 160 horas la formación de un facilitador. También estábamos buscando contenidos que apelaran a eso. Yo ahí tenía como la malla, que es lo que se consideraba como los mínimos. Después, cuando participé en las comisiones, también pude recibir como el feedback de lo local, ¿cachai? La mirada mm, local. Así como, ¿qué piensa la gente del colegio de psicólogos, del colegio? Sobre este tema, pues, de la formación. Y Salvador estuvo en la comisión de ética, Salvador mm, Abarzúa. sí, Y entonces como que agarramos todo eso y armamos un programa y convocamos profesores internacionales. Por supuesto, siempre traer voces autorizadas, porque tengo que mm, dar la clase yo cuando yo también quiero aprender. Entonces convocamos un montón de gente como de temas específicos. Por ejemplo, vino la Ana María Gasmuri a hablarnos sobre como el contexto legal en Chile, mm, ¿no? Como y el futuro. Y también dijo, la sobreregularización a veces te pone contra la pared. En el fondo no les vaya a claro, disparar tanta lucha por esto, no les vaya a disparar para otro lado, porque actualmente tienen derechos. mm, ¿Cachai? Que no los conozcan y no estén implementados efectivamente no significa que no existan. claro, ¿Cachai? Y también nos dijo como cuidado también con esto como de que se convierte en un mercado, cuando es un buen negocio, hay un sector que protege esto sí, como de acceso exclusivo. Entonces como nos informó de todo eso. Y después nos empezamos a pasar a todo lo que tenía que ver con la neurociencia, qué sé yo. Armamos un programa bien robusto y terminamos con la parte ya po, de frente al paciente. ¿Cachai? Los contenedores terapéuticos que se ocupan para esto, las distinciones que te decía, no es lo mismo llevar 3 años con una persona y hacerle una sesión de hongo entre medio porque ya chocaron la pared en el tema dialógico y mm, necesitamos acceder a material nuevo para que la persona pueda resolver, que alguien que viene, que tú no conoces y que está viviendo un duelo, ¿cachai? mm, O una separación dolorosa, o un despido del trabajo y la necesidad de reformularse. Entonces, como empezamos a separar eso, ¿cachai? Trajimos gente también, estamos trabajando con Daniela Monteiro de la Asociación de Psicodélicos de Brasil, que es una seca como en temas de integración y vino y ordenó el cuento. Oye, mira, déjense de cera, la psicoterapia con psicodélico, tal cosa, la terapia esto, la preparación esto, y la integración en la súper, vida. ¿Cachai? La integración es la vida. Acá el mm, paciente que cree que tiene una sesión y después no, como no le va a repercutir nunca más, uno sigue descubriendo cosas. También claro, mostró técnica a través del arte, lo somático, la respiración, la imaginería. eh, no necesariamente esto es sentado conversando, ¿cachai? Como todas las posibilidades que estaban ahí. Entonces, en ese diploma, y terminamos ahora con una experiencia
con una súper. experiencia que la hicimos en un formato legal, porque también le enseñamos a nuestros alumnos a usar el dispensario. Mm, Inscríbete en el dispensario, anda al doctor, que el doctor decida si estás apto o no para la experiencia. Entonces, para que vayan entendiendo que como terapeutas no tienes que asumir responsabilidades médicas por un claro, paciente. claro. Hay alguien que ya sabe hacer, estudió eso específicamente. Mm, Ahora, la terapia no es la consulta al doctor, pues los 25 minutos una vez al mes no es terapia. El doctor no está haciendo terapia, entonces como poder entender esas distinciones, ¿cachai? Como claro. cada uno, el facilitador, el que te prepara para la experiencia, te acompaña en la inmersión y después te descomprime al salir, ese es tu facilitador. Y si tu psicólogo de cabecera no hace esto, puedes hacer una experiencia con un facilitador y esos dos profesionales pueden hablar y pueden compartir cosas que están al servicio tuyo, de Mm, tu proceso. Entonces, súper, ordenar ese mono. claro, eh, Sirvió N pensando que estamos en un país donde esto recién se está haciendo. Es todo una claro. guagua, nadie sabe qué necesita, si tiene Mm, hambre, si quiere que le cambien los pañales o si necesita dormir. ¿Cachai? Como así, así. súper. Y ahí la experiencia que te decía, lo que más me llamó la atención que hay de todo en el diplomado. Nosotros también abrimos la puerta no solo para profesionales de la salud, llegaron alumnos, por supuesto, tenemos 32 alumnos y hay varios extranjeros por la plana de profesor en el fondo, ¿cachai? Esto se volvió como internacional. Qué Y me interesante. llamó la atención, esto así como no quiero, aquí mis alumnos que me disculpen, hay harta resistencia a hacer el trámite como del dispensario, que yo digo, falta como educación y comprensión de lo que eso significa, ¿cachai? Mm, Como ejercer tus derechos, ¿cachai? Trae mm, estos trámites en el fondo, pero también es lo que nos protege. claro, eh, o hay que sea, hacerlo. claro, y eso lo encuentro muy así culturalmente, así como muy chileno, como que siempre Mm, queremos hacerla por el lado fácil, gratis, pa' callado, y es claro, como, en esto no, y no nos conviene. Sobre claro. Si todo, queremos, sí, sí, po, si si queremos queremos que que la. avance, hay que hacerlo así. Sí, Sí. sí, me ha costado. Y bueno, y esa es otra lucha que doy en el dispensario, que es como, oye, si ustedes no tienen diagnóstico, no cultivan y todo, esta es la vía, Mm, mm, esta es la vía. mm, ¿Cachai? Si eres terapeuta, esta es la vía, porque tú darle tus hongos a un paciente tiene una implicancia legal. mm. Sí, totalmente. Y yo creo que eso es bueno ir sabiéndolo. O sea, porque todavía mucha gente piensa que esto, no, en Chile no se puede, es ilegal. Y como sabemos, ya hay formas legales de hacerlo. Y la gente de la marihuana ya ha enseñado bastante. Mm, Han dado una lucha ordenada y se ha demorado, pero han conseguido bastante. mm. Claudia, ha sido eh, muy grata esta conversación. Espero que podamos tener otra en el futuro. Eh, Antes de ir cerrando, si hubiera algo que quieres decir o que quieres invitar a las personas. Obvio, a la a la autorresponsabilidad, a la responsabilidad personal frente a esto. Y con eso no me refiero solamente a, como dijo Carl Hart, es como acá estamos adentro en la conferencia de MAPS, todos hablando que queremos que legalicen el MDMA. ¿Y qué pasa con el caballero que estaba afuera botado, desnudo, Mm, semidesnudo? Porque consumía metanfetamina. Es como no merece la misma libertad y el mismo respeto, ¿cachai? Que nosotros mm, que estamos bien vestidos y perfumados aquí adentro. Es como autorresponsabilidad y que, porque alguien tiene que controlar tu conciencia. Tenemos mm, absoluta libertad, como dijo Carl Hart, incluso de hacernos daño a nosotros mm. mismos, no que nos hagan daño a otros. Pero, bueno, ese límite para mí es, Sí, desde que él lo puso en palabras, como dije, "Ah, yo he sentido esto profundamente hace demasiado tiempo, como que me mm, liberó que él lo dijera. Es como, en verdad, ese es nuestro derecho, esa es la verdadera libertad. totalmente de acuerdo. Claudia, si alguien quisiera contactarte porque le interesó el diplomado, porque quiere hacer coaching contigo, ¿dónde lo puede hacer?
En mi Instagram es lo más fácil. Soy así, ¿Ya? Weisman-C. Así, viste que ahí Ya. está, dice Claudia Weisman en mi... Vamos a dejar Weisman. ahí todos los links en la descripción del video. Ya, bacán. Así que eso ha sido un placer, Claudia. Oye, un Seguimos en placer, contacto. por supuesto. Eso ha sido el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias, Claudia, por tu tiempo, por tu energía, por la confianza también de compartir tus experiencias sin el miedo a ser criticada o juzgada. La invitación también para aquellos que quizá todavía no han salido del closet psicodélico. No tengan miedo. Estamos en tiempos de superar los estigmas, el miedo a lo que digan, a lo que me puedan criticar y tener la confianza de vivir su verdad. Hoy día cada vez somos más las personas que integramos estos elementos en nuestras vidas, que seguimos un camino de tratar de hacernos más conscientes. Estamos claros que quienes utilizan psicodélicos no necesariamente van a ser mejores personas. Eso quizás es un mito dentro del campo. Es algo que igual pensaba yo en unos inicios. Pensaba, no, la gente que come honguitos o consume algún psicodélico es mejor persona. Me he dado cuenta que no necesariamente, pero sí hay una tendencia. La mayoría de las personas con las cuales yo me encuentro y utilizan estos elementos con intención son personas más agradables, más abiertas, más conscientes. Y es porque estos elementos, de una u otra forma, nos muestran o nos amplían la mirada de la realidad. Y eso abarca todos los fenómenos que están ocurriendo en nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, nuestras relaciones, nuestra valoración hacia nosotros mismos o hacia otros. Por lo tanto, es por lo mismo que estamos aquí y que como equipo trabajamos todas las semanas, nos estamos reuniendo para crear nuevos proyectos y este 2026 se vienen cosas hermosas. Tengo la ansiedad un poquito de decirles, de soltarles, pero todavía no puedo. Solo decirles que se viene un espacio hermoso, cuidado, de conexión, de comunidad y de conversaciones reales sobre psicodélicos para quienes han elegido este camino puedan formar parte de una comunidad, puedan abrirse, compartir sus experiencias. Por lo tanto, de eso les vamos a estar contando el otro año, que en realidad es la otra semana. Así que, queridos, queridas, desearles lo mejor para el año 2026, que se cumplan todas sus metas, que les llegue mucho amor, pero lo más importante es que encuentren ese amor en ustedes, porque está en cada uno de nosotros, ese sentimiento hermoso que nos da vida, que nos da energía para seguir adelante, para crear. Está en nosotros encontrarlo. Así que les envío un abracito gigante y nos vemos para el próximo episodio y el otro año.